Hola, mi nombre es Nerianglis Loreto de la extensión Maturín, Estado Monagas. Como primer punto tenemos qué es Codelectra y nombrar algunos de sus objetivos. El Comité de Electricidad Codelectra es una asociación civil sin fines de lucro fundada el 19 de mayo de 1974. Desde sus inicios, hace 36 años, el Codelectra se ha dedicado a la elaboración, actualización y publicación de las normas para el sector eléctrico venezolano, lo cual fue reconocido por la Comisión Venezolana de Normas Industriales, la COVENIR, mediante una firma de convenio cooperativo en 1974. Algunos de sus objetivos son elaborar, eh, mantener y publicar y dar definición a las normas del sector de electricidad, electrónica y comunicaciones. Estudiar las normas extranjeras y fijar puntos de interés contenidos en ellas. Trabajar con todos los medios posibles para hacer crecer la importancia de las normas y códigos de instalaciones. Divulgar la importancia de la normalización y los beneficios que aporta a la optimización de calidad de los productos de la industria eléctrica y electrónica. Elaborar aquellas instalaciones nacionales e internacionales como docencia, investigación, normalización y otras semejantes, que persigan cualquier objetivo que sea común con la asociación. Verificar la conformidad de los materiales eléctricos e instalaciones con las normas nacionales, estudiar los problemas relacionados con las normas eléctricas y servir de organismo de consulta, estudio y difusión. Como segundo punto, tenemos que explicar cómo se armaría un tablero, cómo armaría yo un tablero paso a paso, ubicación, procedimiento, materiales y equipos y el costo según ellos. Primero vamos con la definición de qué es un tablero eléctrico. Un tablero eléctrico es el corazón de la casa. Ahí llegan los cables desde el medidor y el que se distingue y que distribuye la energía a cada circuito, que si toma corrientes, luces, aires acondicionados, cocinas, etc. Los pasos para armar un tablero eléctrico residencial. Importante. Como primer punto tenemos la ubicación del tablero. Tiene que ser en un lugar accesible, seco y ventilado. A una altura de 1,50 metros del piso, en una zona de fácil acceso pero segura, como cerca de la entrada o dentro de un cuarto técnico. Se tiene que evitar los baños, las cocinas, lugares con mucha humedad y con calor excesivo. Como segundo punto, tenemos eh, el cálculo de una casa, el cálculo de la casa como tal. Antes de comprar los materiales necesitamos saber cuántos circuitos se van a tener. Por ejemplo, como ya había mencionado, antes de comprar los materiales se necesita saber cuánto sería la carga estimada, el total, para, eh, para, para determinar de cuánto sería la carga del interruptor general. En mi bosquejo tengo la iluminación, las luces, tomas generales, cocina eléctrica, aire acondicionado, lavadora y el total estimado. Sacamos la cuenta de cuánto tendría
por cada aparato, que si las luces, las tomas generales, la cocina eléctrica y el aire acondicionado, con las cargas ya dadas. Y vamos a proceder a meterle una calculadora para comprobar el resultado ya dado. Tenemos 1000 watts, 2000 watts, tenemos 3500, tenemos 4000, tenemos 2000, tenemos 1200 y nos da un total de 11700 watts. Con este monto ya estimado se puede elegir lo que es el interruptor general y decidir cuántos circuitos va a tener la casa. Normalmente son de 6 a 10 generalmente. Ahora, vamos a sacar lo que serían los materiales y equipos necesarios junto con el precio y la descripción. Ok, en esta tabla podemos apreciar lo que son el elemento, la cantidad, el precio en dólares y descripción. Tenemos tablero metálico plástico, interruptor termomagnético, interruptores termomagnéticos, barra neutro, barra puesta a tierra, cableado, tubería, tornillos conectores, abrazaderas. Tenemos la cantidad 1 en el tablero mecánico, interruptor termomagnético 1, interruptores termomagnéticos 6, de 6 a 10. Barra neutro 1, barra puesta a tierra, tenemos la cantidad de 1 y el cableado según su uso y la tubería PVC según el uso. El tornillo conectores abrazaderas tenemos varios, normalmente los que vayan a requerir en lo que es la instalación. El precio: tenemos el tablero metálico de 25 a 50 dólares. Interruptor termomagnético tenemos de 15 a 30. Tenemos interruptores termomagnéticos de 5 a 10 dólares cada uno. Tenemos la barra neutro de 5 a 8 dólares. Tenemos la barra puesta a tierra de 5 a 8 dólares. Tenemos el cableado de 0.80 a 1.20 dólares. Tenemos la tubería PVC de 1 a 2 dólares por metro. Y los tornillos conectores abrazaderas tenemos de 10 a 20 dólares. En la descripción tenemos básicamente el uso, la caja con el DIN, lo que sería el tablero mecánico plástico. Tenemos interruptor termomagnético, 2 polos 50 a 63 amperes. Tenemos los interruptores termomagnéticos, un polo de 15 a 30 amperes según el circuito. Tenemos la barra neutro, para el cable neutro tenemos la barra de puesta a tierra para el cable verde. Tenemos lo que es el cableado THHN. Tenemos de 12 amperes para tomas y tenemos de 14 para luces. Tenemos la tubería PVC 3/4 o 1 pulgada para canalizar los cables. Y por último, los tornillos conectores abrazaderas tenemos que su descripción viene siendo los misceláneos. Ahora vamos con el procedimiento paso a paso. Primero, el diseño del sistema. Determinar cuántos circuitos se necesitan.
se le asigna a interruptores individuales para cada zona, que si luces, tomas, cocinas, etc. Se prepara un se prepara un diagrama unifamiliar, un esquema eléctrico simple. Como segundo paso, montaje del tablero. Se instala el tablero a la pared, atornillado y nivelado. Se coloca el interruptor general y los breakers secundarios sobre el riel DIN. Se conectan las barras neutro y tierra. 3. El cableado del tablero. Desde el medidor eléctrico o acometida se lleva a la fase neutro y el interruptor general. Desde el interruptor general se prepara la base para cada breaker derivado. Se conectan los cables de fase negros y rojos a los breakers, neutro, azul o blanco a la barra neutro, tierra, verde o desnudo a la barra puesta a tierra. Paso 4. Salida de los circuitos. Cada breaker alimenta a un circuito, iluminación, tomas, aires acondicionados, cocina, etc. Y se canalizan los cables hacia las zonas utilizando tubos PVC. 5. Etiquetado y pruebas. Se etiquetan cada breaker de luces, cocinas, tomas, etc. Se revisa la continuidad, las continuidades, fases y se verifica con un multímetro. Y por último se hace una prueba de incendio general y se procede a proteger el tablero con su tapa. Como tercer punto, tenemos que realizar unos cálculos de demanda de consumo a kilovatios, de kilovatios a kilovatios hora. Se va a realizar un ejemplo de los electrodomésticos y se va a llevar de kilovatios a hora. Primero, tenemos que son kilovatios y kilovatios hora. Los kilovatios es una unidad de potencia que indica cuánta energía consume un aparato por hora que está encendido. Un ejemplo, un aire acondicionado de 2 kilovatios consume 2 kilovatios por cada hora que funciona. Kilovatios hora es una cantidad de energía consumida. Se refiere a cuántos kilovatios se consumieron en total en su periodo de tiempo. Si el aire acondicionado se usa 5 horas, consumirá 2 kilovatios por 5 horas son 10 kilovatios hora. Ahora, otro ejemplo más detallado con otro electrodoméstico podría ser una nevera. La potencia nominal sería de 0.3 kilowatts. El tiempo estimado del funcionamiento serían 24 horas, porque la nevera siempre está normalmente encendida. El consumo diario sería de 0.3 kilowatts y se multiplican por 24 horas. Esto nos da un total de 7.2 kilowatts hora. El consumo mensual básicamente sería lo que nos había dado en 24 horas, que sería un día por 30 días, que sería básicamente la cantidad estimada de cuántos días tiene un mes. Se multiplica esto, 7.2 kilowatts por hora por 30 días. Esto da un total de 216 kilowatts hora por mes. Ahora vamos a mostrar una tabla con la tabla de consumo de algunos aparatos comunes de una casa. Ok,
aquí tenemos un bosquejo de un ejemplo de una tabla de consumo de electrodomésticos que normalmente funcionan en una casa. Por lo menos tenemos la nevera. La potencia es de 0.3 las horas, 24 días, que es el funcionamiento general de una nevera. El consumo diario ya especificado, ya explicado en el otro ejemplo, que son de 7.2. Vamos a verificar este resultado con la calculadora. Sería 24, nos da un total, shift, sería 7.2 kilovatios por hora. Ahora, vamos a multiplicar esta cantidad por lo que sería 30 días, que es el consumo mensual. Sería 216 kilovatios hora por mes. Y así sucesivamente se va a hacer con el aire acondicionado, que la potencia general ya está en este renglón, que el aire acondicionado tendría una potencia de 2.0, un televisor LED de 0.1, los bombillos 10 por 15 watts sería 0.15. La lavadora, el total de la lavadora sería de 0.5, el microondas 1.2, y a cada resultado se le va a sacar cuánto tiempo tienen conectados. Tendría el aire acondicionado sería de 6 horas al día, el televisor LED 5, los bombillos de una hora cada 2 días. La lavadora el consumo sería de 0.5, el microondas de 0.5. Lo que nos dé en esta tabla lo vamos a multiplicar con la potencia y nos van a dar el consumo diario, kilowatts por hora, y nos va a sacar el total estimado. Lo que nos dé en el consumo diario lo vamos a multiplicar con lo que nos dé en esta tabla. Y aquí nos va a dar lo que es el consumo mensual. Ya una vez que saquemos el consumo mensual, sumamos todo lo que nos dé en el consumo mensual y nos dará un total estimado de 639 kilowatts por hora por el mes. Ok, ahora como cuarto punto voy a explicar lo que es un circuito eléctrico, los elementos, tipos de circuito eléctrico y su importancia de un buen mantenimiento. Primero, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el cual fluye una corriente desde una fuente de energía con una batería o una red eléctrica, gastando por conductores y cargas como bombillos, motores o electrodomésticos hasta volver a la fuente. Para que un circuito funcione, debe estar cerrado, es decir, que no debe tener cortes ni desconexiones. Los elementos de un circuito eléctrico. Primero, lo que es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es la que proporciona la energía, que si una batería, un generador o una fuente eléctrica. Los conductores.
son los que transportan la corriente eléctrica. Generalmente son los cables de cobre. Otro elemento serían la carga, el receptor, los dispositivos de energía, que si los bombillos, ventiladores, televisores, etcétera. Interruptor o control, que permite abrir y cerrar, encender o apagar. 5. Dispositivos de protección, como fusibles o breakers, que evitan sobrecargas. 6. Tierra física. Esta canaliza las fallas eléctricas que protegen a las personas y los equipos. Ok. Tenemos los tipos de circuitos. Están los de serie, paralelos, mixtos, abiertos y cerrados. Los de serie son componentes que están conectados uno tras otro. Si uno falla, todo el circuito se interrumpe. Los paralelos son componentes que están conectados por ramales. Si uno falla, los otros siguen en funcionamiento. El mixto es una combinación de uno de serie y uno paralelo, muy común en las casas. Los abiertos son circuitos que está interrumpido. Quiere decir que no hay flujo de corriente. El cerrado es el circuito, está completo. La corriente fluye normalmente. En una casa, los circuitos paralelos o mixtos los circuitos son para las lámparas que si toma corriente, que funcionan de manera independiente. La importancia de un buen mantenimiento de un circuito eléctrico es la siguiente. Se previenen los accidentes eléctricos, como cortocircuitos, incendios o descargas. Una de las importancias también es evitar sobrecargas, que si fallas, revisión de cables, enchufes e interruptores desgastados. El ahorro de energía. La larga vida útil de los equipos y el cumplimiento de las normativas. Si un sistema tiene buen mantenimiento, respeta los reglamentos técnicos y protegen a los usuarios. Como último punto, vamos a tener que realizar un circuito mixto, bien explicado paso a paso. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales: una tabla, cables, tanto de fase y neutro. Necesitaremos bombillos, zócates y, muy importante, un enchufe. Un interruptor. Esto es un circuito mixto. En él podemos apreciar que en la línea superior se encuentra la fase y en la línea inferior tenemos lo que es neutro. De este lado vamos a tener el interruptor, que va a permitir encender y apagar cada uno de los 4 focos que se encuentran. Es importante aclarar que de este lado, que en esta parte que se encuentra aquí, tenemos lo que se visualiza un circuito en paralelo, el cual se va a alimentar de lo que es la línea de fase y la línea neutra, y a él se le va a añadir lo que es un circuito en serie. Bueno, dicho esto, vamos a proceder con lo que es la explicación del cableado del circuito mixto. Ok, para este circuito vamos a comparar el bosquejo ya realizado antes con el de la vida real. Procedo a decir cada uno de los materiales. Se utilizó 4 zócates de porcelana, un cable de fase puesto en la línea superior. Se utilizaron 5 tornillos para fijar lo que es tanto el cable de fase como el cable de neutro. Se utilizó
un interruptor que va a permitir encender y apagar cada uno de los focos, una tabla de madera y, por supuesto, bombillos LED y bombillo incandescente. La corriente utilizada es de 110 voltios. Procedo a colocar cada uno de los bombillos. Muy bien, tenemos puesto cada uno de los focos. Importante, en la línea ya puesta, por lo menos cuando vamos a colocarlos en paralelo, es importante colocar la línea fase, que es la que va a permitir dar la iluminación a lo que es el foco de este lado arriba. Igualmente se va a seguir este mismo lineamiento para cada uno de los bombillos incandescentes. Procedo a enchufar. Ok, procedo a hacer la prueba de encendido. Ok, podemos apreciar que está funcionando con total normalidad. Ahora, veamos lo siguiente. Si se retira o se apaga este bombillo, se apaga el que le sigue. En el caso de el bombillo en paralelo, si se retira tan siquiera este o se apaga, el primero le va a seguir funcionando con total normalidad. Esto se debe a que estos dos circuitos que están en paralelo están conectados directamente a la fuente. En el caso de los de serie, básicamente ellos están conectados unos seguidos del otro. Por lo tanto, si se apaga este, le corta la corriente al que le sigue. Y bueno, esta es toda mi exposición. Muchísimas gracias por llegar hasta el final.